Muy buenas noches. Médicos Unidos les da la más cordial bienvenida. Hoy, que es día 7 de agosto del año 2020. Y además, el día de hoy con una plática que va a ser seguramente muy impresionante, porque no todo el mundo está acostumbrado a lo que la doctora, viéndola tan jovencita y tan linda, pero lo que nos va a presentar es muy impresionante y va a hablar acerca de la cirugía ortoplástica. Es algo no muy común y generalmente es una cirugía, pues yo diría que de tercer nivel. La doctora nos explicará y se trata de la doctora Xochitl Velázquez Arroyo. Ella es médico por parte de la Medicina del Tecnológico de Monterrey. Hizo la especialidad de traumatología y ortopedia en el Hospital Universitario de Torreón. Hizo la subespecialidad de nervio periférico y mano en la Clínica Melina, Guadalajara. Hizo microcirugía reconstructiva de extremidades y supramicrocirugía en la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente elabora de manera privada y en el Seguro Social. Doctora Xochitl Velázquez, bienvenida, buenas noches, adelante. Hola, buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Vamos a hablar sobre todo lo que compone la cirugía ortoplástica, que es más bien una mezcla entre traumatología y ortopedia y la cirugía reconstructiva. Finalmente, los tejidos, cuando se encuentra en una extremidad, bueno, cuando estamos trabajando en una extremidad, pues no solo hay huesos, ¿no? Hay una frase muy famosa en la que dicen, si no es hueso, yo no sé de eso para los traumatólogos. Y eso definitivamente está cambiando y tiene que cambiar porque se tienen que ver los problemas de manera integral, no separado y por padecimientos, ¿no? Sino hay que ver todo el contexto que tiene el paciente y toda su lesión, si es una lesión por quemado, si es una lesión por linfedema, por cáncer, que ahora pues un problema que está subiendo muchísimo en México y en el mundo, si es un problema traumático. Entonces, bueno, voy a compartirles una presentación y vamos a empezar, ¿vale? Ok. Cuando abrimos una extremidad o cuando nos enfrentamos a una extremidad, tenemos que no solo existe traumatología y ortopedia, sino también los nervios que se encuentran ahí y que se encargan de darle sensibilidad y movimiento a las extremidades. La microcirugía reconstructiva forma parte de todo lo que hay que hacer para regresar la función de extremidades, para que pueda volver a caminar, para que la mano pueda volver a agarrar cosas, a tomar cosas. ¿Por qué menciono tanto agarrar? Porque agarrar finalmente viene de una garra y no menciona el pulgar en oposición. El único mamífero que tiene el pulgar en oposición es el humano. Todos los demás son 4 dedos y pues por eso es que se le llaman garras, ¿no? Pie diabético, que puede llegar a ser un verdadero reto. Linfedema, que es una secuela por el cáncer de mama y que la cirugía o el tratamiento quirúrgico para este padecimiento es algo nuevo, completamente nuevo, y que pareciera que es microcirugía, pero definitivamente requiere más entrenamiento. Y mano, obviamente porque a pesar de que a veces se trata como una extensión de traumatología y ortopedia o de cirugía plástica, la realidad es que también requiere y existe un entrenamiento específico para regresarle la función, ¿ok? Entonces, sobre traumatología y ortopedia, bueno, pues está fácil, todo el mundo lo conocemos, se trata de hacer reducciones, osteosíntesis, aplicación de materiales. Existe la consolidación del hueso, regresamos la función. Hay otros casos en donde tenemos lesiones por tumores, tenemos tumores óseos y bueno, hay diferentes técnicas para poder solucionarlo y así, ¿no? Eso es de traumatología. Pero hay veces donde la traumatología ya tiene que hacer cirugía reconstructiva, como en este tipo de casos que no tiene nada que ver con lo que hace un traumatólogo. Yo cuando encontré la imagen me impresionó muchísimo y de hecho le tomé una fotografía. Y hay que hacer algo con esa tibia, ¿no? Porque si no el paciente definitivamente no va a volver a caminar. No sé no recuerdo cuál fue lo que se le hizo a este paciente de inicio ni la edad, solo una imagen que me impresionó y que la guardé.
pero ahí pues hay que realinear, hay que fracturar nuevamente eso que ni siquiera está bien consolidado, en fin, mil cosas. Ahí es donde comienza la reconstrucción, ¿vale? Y también en el caso del húmero, que es ese del brazo, justo por ahí más o menos pasa un nervio que se llama radial y que se encarga de darnos la extensión de la muñeca y de los dedos. Eso es importante porque en caso de que esté dañado, hay diferentes tipos de lesiones de nervio, hay una clasificación con diferentes tipos de lesión de acuerdo a qué tan lesionado está, ¿no? Si está un poco lesionado, más o menos lesionado, muy lesionado, y entonces el tratamiento va de acuerdo a si únicamente se le deja de manera conservadora o si hay que abrir y hacer una cirugía. Sería maxonopraxia, neuropraxia, etcétera, ¿no? Y bueno, por ahí se pasa un nervio radial y a veces hay que hacer reconstrucción. Muchas veces el nervio queda atorado en la fractura, muchas veces queda en medio de la placa cuando se coloca, o muchas veces a veces llega a lesionarse completamente, no solo a elongarse, sino se llega a romper dependiendo del tipo de fractura. Este es un paciente masculino de 21 años, tuvo una herida por proyectil de arma de fuego. Una de las esquirlas llegó justamente al nervio, es la primera fotografía, y pues vemos cómo el nervio está completamente atorado por la esquirla. En este caso se tuvo que hacer una exploración de todo el nervio radial, bueno, de la parte del brazo, donde cursa sobre va el camino del nervio radial, y ya una vez que se encontró toda la parte lesionada, porque el nervio una vez que se lastima hace una cicatriz que se llama neuroma y se siente más dura como cualquier cicatriz. Se realizó la exploración y entonces se decidió tomar nervio sural de las piernas. Es un nervio sensitivo que se utiliza muchísimo como injerto. No, una vez tomado, realmente no hay secuelas importantes y sirve muy bien para reconstruir el nervio. En la segunda fotografía vemos el nervio radial con el injerto y en la tercera fotografía vemos cómo ya está unido. Obviamente se hizo una unión tanto proximal como distal para poder quitar la parte del nervio que no servía. Aquí es donde inicia el paciente. Si vemos, no hay extensión de muñeca, no hay extensión de dedos. Lo poco que tenemos, que llegamos a tener como extensión de dedos, en realidad es por los interóseos del cubital y del nervio cubital. Y es bien importante no confundirlos con el nervio radial, porque es muy común que eso suceda. Pensar que tenemos un poquito de extensión, que hay que dejar a que el nervio radial funcione o se recupere por sí solo, pero la realidad es que no es el nervio radial, la realidad es que es el cubital y ahí se ve perfecto, ¿no? Y bueno, esto ya es cuando está ya reconstruido, después de hacer la transferencia nerviosa, y también hicimos algunas transferencias tendinosas en donde se pasan tendones de flexores, de los cuales se encarga el nervio mediano, a extensores. Y se ve que además tiene muy buena fuerza para extensión de dedos y para extensión de muñeca, ¿no? Tiene muy buena función. Él regresó a la escuela, se graduó de abogado y pues bueno, ahí está. En plexo braquial hay diferentes tipos de lesiones también, dependiendo si hubo una avulsión del plexo o no. ¿Qué es el plexo? El plexo está constituido por 5 raíces, C5, C6, C7, C8, T1. Esas son las 5, ¿vale? Y de ahí depende qué tan lesionado está, si hay avulsión o si únicamente hay una elongación, o depende del tipo de daño. Si puede ser parcial o puede ser total, dependiendo de este daño. Y además está dividida en alta o baja. Cuando es alta, está lesionado C5, C6 y o C7. Y cuando está lesionado, cuando es baja, hablamos de una avulsión de C8, T1 y o C7. C7 puede estar en cualquiera de las dos involucradas o en ninguna, no pasa nada. La fotografía de abajo, vemos la avulsión perfecta de las raíces, al menos de 3 raíces, y cómo vamos a ver clínicamente si hay una avulsión, aparte de que obviamente no hay función de la extremidad, pero bueno, eso nos dice que está lesionado, pero no que hay una avulsión. Una de las características para saber que hay una avulsión es el síndrome de Horner. El síndrome de Horner es cuando uno de los ojitos del paciente está cerrado, tiene ptosis palpebral.
Y bueno, otra de las características también, el paciente llega a tener una escápula alada, así se le llama, es la fotografía de abajo, en donde vemos que es como si fuera una especie de alita. La escápula hace una extrusión, ¿no? Y se alcanza a tocar y ver perfectamente. En el caso del plexo braquial, cuando hay una lesión, una ruptura o hay una elongación, cuando es alta, generalmente, y bueno, cuando no hay una avulsión, cuando es una ruptura, una elongación, pero parcial, entonces lo que tenemos es una falta de hombro. Es una parcial alta, hay una falta, no hay movimiento de hombro, no hay flexión de codo, y entonces hay que reconstruir ese codo. ¿Cómo logramos la reconstrucción de codo? Es decir, el uso del bíceps, que es el músculo más importante que nos ayuda para flexionar, pues ayuda a algunas técnicas, como la técnica de Overline, Overline 1, Overline 2, en donde se toman algunos fascículos de nervios que se encuentran al lado, muy cercanos, para poder donarles esos fascículos al bíceps y entonces hacerlo un poco más fuerte y lograr esa reconstrucción. Se toman fascículos del nervio cubital y fascículos del nervio mediano, que teóricamente, bueno, no teóricamente, que no tienen realmente repercusión importante para el funcionamiento del resto de la extremidad. La lesión baja, cuando es parcial baja, C8, C7, C7, C8, T1, lo que sucede aquí es que no tenemos mano, tenemos hombro, tenemos codo, pero el funcionamiento, aquí vemos perfecto el funcionamiento del hombro, el funcionamiento del codo, pero no tenemos mano. En la imagen de abajo vemos como hay una atrofia total de los músculos, no hay movimiento, hay un cambio en el brillo también de la piel. Al estar alterado el nervio, hay alteración también de corpúsculos de Meissner, etcétera, de todos los receptores de la mano para tacto, para temperatura, para calor, para vibración, y la mano llega a colocarse de esa forma. Y bueno, pues finalmente lo que hay que hacer en caso de que haya una lesión ya más grave, pues es explorar el plexo. Hay que hacer una reconstrucción y muchas veces esa reconstrucción ya sea con transferencias o con el injerto. En la última fotografía, en la imagen de abajo, vemos cómo se toma el sural y se utiliza, bueno, eso para una reconstrucción. Algo que ayuda muchísimo dentro de quirófano es algo a lo que se le llama electromiografía intraoperatoria, ya sea electromiografía o potenciales intraoperatorios. Eso nos ayuda a saber de manera específica si el nervio está funcionando o no. A veces es muy difícil entrar, obviamente se entra con lupas o con un microscopio, de preferencia que sean arriba de 4.5 por, y si es un bebé, pues más alta. Y a pesar de que se tiene un microscopio, o las lupas, no es factible ver la calidad del nervio. Se ve su forma, se puede palpar la textura, si hay neuroma o no, pero eso no nos da la calidad de la función. Lo que nos da la calidad de la función es la electromiografía. Entonces es sumamente útil, nos ayuda a ver qué tanto está funcionando. Y del otro lado tenemos a lo que se llama Tissucol, que generalmente, que es una especie de fibrina que nos ayuda a mantener el nervio y es una manera de protegerlo, como si fuera una especie de férula cuando hay una fractura, un esguince, pero para un nervio. Nos ayuda muy bien para protegerlo. Este es el caso de un nervio ciático, un paciente masculino de 4 años de edad, se cayó de 4 metros de altura, tuvo traumatismo craneoencefálico severo, nadie se percató cuando empezó a recobrar ya una función neurológica, estaba súper inquieto, pasó alguien de intendencia, lo amarró a los bordes de la cama para que no se moviera, lo apretó tan fuerte que necrosó la piel y hubo una lesión de nervio ciático. Aquí lo que hicimos fue explorar, entrar con electromiografía también, tomar el nervio sural de la pierna y colocar un injerto y, bueno, colocarle el Tissucol, que es la fibrina para darle protección. Aquí vemos cómo comenzó apenas a tener sensibilidad. Obviamente él no puede moverse. Aquí empiezan a estimular la sensibilidad y como apenas está empezando a regresar, ahí se ve cómo reacciona, es apenas como un reflejo. Y del otro lado vemos cómo ya comienza a tener algo de movimiento, ¿no? Es muy básico, es apenas a los inicios después de la cirugía.
pero ahí comenzaba. Y bueno, finalmente este es un niño 2 años después de la cirugía, ya camina perfecto, corre, y la verdad es que si no fuera por la cirugía de nervio, la reconstrucción de nervio, definitivamente no habría estos resultados, no podría tenerse. Y bueno, pues el niño ya tiene una capacidad de vida normal. La otra fotografía me la mandó su mamá diciéndome, doctora, mire lo que hizo mi hijo, ¿no? Ya está prácticamente como pues un niño al 100, ¿no? La pierna, lo que nos está sosteniendo es justo la pierna que está operada. Y bueno, microcirugía reconstructiva. ¿Cuándo traumatología se encuentra con casos en donde es necesario reconstruir? Bueno, pues como este tipo de casos, este es un paciente masculino de 67 años de edad que tiene como comorbilidades cáncer de páncreas, perdón, el cáncer de próstata, y bueno, pues además de todo tuvo una fractura por metástasis, etcétera. Entonces, bueno, en estos casos, independientemente de la comorbilidad que se decida o no mantenerlo o no mantenerlo, etcétera, pues es importante hacer algo con esa herida, ¿no? Entonces, pues hay que quitar el material, hay que estabilizar el hueso, esperar, obviamente tenemos que trabajar en unión con infectología, con medicina interna, para que nos ayude a quitar la infección que hay y ya una vez que tengamos el campo limpio o el campo libre, poder hacer una reconstrucción con los tejidos. ¿Cuáles son los tejidos que podemos utilizar? Puede ser un injerto únicamente de piel, puede ser de piel con nervio, puede ser, le llaman fasciocutáneos, miofasciocutáneos, dependiendo si incluye fascia, si incluye músculo, y se van escalando, ¿no? E incluso se puede hacer todo una transferencia de dedo de pie a mano, a primer dedo de mano, dependiendo. Y bueno, pues a veces hay que cerrar o hay que cubrir algunos defectos que son importantes, como en este caso. Primero, obviamente, siempre hay que quitar material, hay que quitar infección, y ya una vez que se arregló eso, pues entonces cubrir hueso, tendones, porque de otra manera pues están perdidos, ¿no? Otras opciones que tenemos para injerto es el hueso vascularizado. Es hueso, pero que además de todo tiene la capacidad de seguir teniendo aporte sanguíneo. Lo más común es que se utilice el peroné, se puede utilizar también cresta, pero la cresta no está vascularizada, únicamente se utiliza hueso trabecular y funciona muy bien para algunos defectos, pero cuando son defectos arriba de 6 centímetros, o bueno, se considera arriba de 6 centímetros, lo ideal es utilizar el peroné vascularizado. ¿Dónde se puede utilizar? Esta es una paciente femenina de 16 años, fue diagnosticada con un sarcoma de Ewing después de un año de no caminar, estuvo en una silla de ruedas todo un año entero, y bueno, finalmente cuando se diagnosticó vemos que tiene un tumor en la base del quinto metatarsiano, del cuarto, del tercero, en las cuñas y también en el cuboides. Esta niña definitivamente ya habían decidido que se iba a amputar. Yo acababa de llegar al hospital, entonces decidieron, bueno, pues vamos a ver si funciona. Y lo que hicimos fue tomar un injerto de peroné vascularizado. Se tiene que tomar en cuenta cuáles son las perforantes, de dónde se va a alimentar ese hueso. ¿Cuál era la idea? La idea obviamente es resecar todo el tumor, nos iba a quedar un agujero enorme y darle estabilidad a la barra lateral del pie. Es bien importante también, además de la reconstrucción, saber algo de la biomecánica del cuerpo para poder regresar no solo estética, sino también regresar función, porque finalmente eso es lo que le importa a los pacientes, la función. ¿Cómo lo hacemos con la marcha? Siempre que caminamos, colocamos primero el talón, después llevamos todo el peso hacia la barra lateral del pie, después la transmitimos de la cabeza de los metatarsianos, quinto, cuarto, tercero, segundo, primero, y entonces hay un despegue en donde empujamos con el dedo gordo para dar el siguiente paso. Así es como funciona. Lo que intentábamos hacer era tomar el peroné para darle estabilidad a toda esa barra lateral del pie. Aquí ya se ve cómo tomamos el peroné. De un lado se ve la anastomosis vena-vena, vena receptora, vena donante, arteria donante. Y del otro lado vemos cómo se le coloca una placa y clavillos de Kirchner para las falanges. Y bueno, ahí tenemos el peroné. Esto es al día siguiente después de la cirugía.
Esa es la inicial. Ahí está. Y bueno, con eso vemos que tiene un buen aporte, tiene un buen flujo, que el hueso es viable. Estas son las radiografías, se le colocó una placa de reconstrucción de 3.5 y clavillos de Kirchner para hacer la osteosíntesis. Es también súper importante ya una vez para la rehabilitación ver que no tenga un pie plano, que no se vaya anteversión o retroversión, o es decir, hacia adentro, hacia afuera, y eso no lo da el tendón de Aquiles. Ahí el tendón de Aquiles se ve más o menos derecho. Ella de cualquier manera ya tiene un pie plano flexible, se ve en el otro pie. Para eso se colocan unas plantillas, las cuales también ya se las colocamos y ahorita está sin problema. Y así es como está, tanto para la marcha como para bajar y subir escaleras. Se pone un poco nerviosa y le falta el balanceo de los brazos en la marcha, pero ahí está. Para bajarle también le da un poco de miedo. Bueno, ella lo refiere así, pero para subir ya no tiene problema. Yo creo que hay que trabajar un poco más en los glúteos y pues en eso estamos ahorita. Esta es otra paciente, otro de los casos en donde utilizamos la reconstrucción, es un tumor en todo el compartimento posterior del muslo, donde se decide obviamente la resección y bueno, había que entrar no solo para ver qué estructuras se iban a perder, sino también cómo íbamos a cubrir. En este caso, bueno, para ventaja nuestra, era una paciente obesa y dio cierre sin ningún tipo de colgajos ni nada, ni colgajos deslizantes o libres, o cerró perfecto, pero se llevaron el nervio ciático. En la cirugía resulta de que el nervio ciático estaba en medio del tumor y pues ni modo, el cirujano decidió llevárselo. Entonces lo que hicimos también pues, fue tomar injerto de nervio sural y colocarlo en nervio ciático. Hasta ahorita la paciente va bien, todavía apenas está comenzando a mover. El problema del nervio es que el nervio tiene una recuperación de 1 milímetro por día. Entonces eso hace que sean recuperaciones de meses. No es difícil ver ya la función en un mes, o porque generalmente en un mes apenas están empezando a recuperar, en 2 meses ya están empezando a tener algo de movimiento, 3 meses, depende del tipo de lesión, del nervio, de la distancia con el órgano blanco, dependiendo si es músculo, etcétera. Y bueno, pues ella ahí va más o menos. Falta todavía, pero ahí va, ya está caminando otra vez, ya llega a la consulta caminando, no la tengo grabada, pero bueno, ya está caminando. Este es un sarcoma en glúteo también, un paciente que de 45 años nunca quiso quitarse el tumor porque no sabía cómo lo iban a cerrar. Finalmente, cuando yo estaba ahí, me tocó, decidió quitárselo. Obviamente lo dejó crecer muchísimo, ya estaba abscedado, eh, pues tenía un absceso, era una cosa tremenda, ¿no? Y bueno, finalmente lo resecamos. Yo pensé que también iban a quitar nervio ciático, a lo mejor había que hacer algo con las glúteas o había que hacer un colgajo para cerrar, un anterolateral fight, eh, tomar un colgajo de la cara anterolateral del muslo, pero no fue necesario. Únicamente hicimos algo que se llama colgajo deslizante, donde tomamos, hice la misma incisión que la línea glútea del lado contrario. Obviamente la línea glútea ya estaba perdida. Intenté hacer una incisión del lado contrario, avancé el tejido y con eso cerró sin problema. Obviamente no hay problemas en ano. Uno de los principales problemas pues sería jalar el ano y que no cerrara perfectamente, pero no hay ningún problema. Obviamente lo muestro pues por lo que más bien lo cubro por pudor del paciente, pero no hay ningún problema en ano. Y el pie diabético, una de las cosas que más nos puede llegar a dar problemas como cirujanos y como médicos internistas también son los pacientes que tienen diabetes. Muchos de ellos no están controlados, tienen mal apego al tratamiento clínico y por lo tanto tenemos este tipo de complicaciones, ¿no? Él ya estaba igual, era un paciente ya para amputación, supracondilia, o sea, era un caso tremendo. Él no quería que lo amputaran, obviamente tenía mal manejo al tratamiento, tenía alcoholismo positivo, tenía tabaquismo positivo, fue un paciente un poco complejo.
obviamente, en casos de pies diabéticos, es bien importante hacer un trabajo en equipo, unir al cirujano vascular con el neurocirujano, con el ortopedista, con el infectólogo, y manejar pues los principales problemas, que son infecciones, que son pérdidas de tejidos masivos, ¿no? Como el que acabamos de ver, donde hay veces que parece que lo más sencillo pues en efecto es amputar, ver cuáles son los factores que tienen comorbilidades, como en este caso pues obviamente el tabaquismo, el apego que tienen los pacientes, el pobre apego que tienen los pacientes al tratamiento, y que a veces hay algunas enfermedades, bueno, algunos problemas periféricos nerviosos que no son reconstruibles porque en realidad es un problema metabólico, no es un problema mecánico. Y bueno, pues en el caso de los pies diabéticos, pues ya sabemos que hay que hacer la historia clínica, hay que hacer una historia de la herida, dependiendo de lo que tengan, el tipo de piel, cuál es su trabajo, a qué se dedican, cuál es la función, cuáles son las expectativas del paciente, que eso es bien importante. Y además no crearle tampoco expectativas no realistas al paciente, cuando a veces pues no se puede. Siempre hay que tener en mente pues que si hay que amputar, pues hay que amputar, ¿no? El examen físico tiene que ser súper completo, y hay que revisar que además de que tenga un pie diabético, no tenga un pie de Charcot o un pie equino donde ya tenga fracturas y que no se van a tratar con placas o con osteosíntesis. O sea, va a seguir habiendo fracturas y se van a cerrar solas, y el pie va a ser ahí una consolidación como pueda, pero pues va a seguir siendo funcional, y ese pie lo mejor que hacer es no abrirlo, siempre y cuando no haya los problemas de necrosis que vimos en la imagen previa. El tratamiento, pues bueno, dependiendo de las úlceras, si son grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, eso obviamente siempre hay que pensar primero en la infección, entra primero el infectólogo, entra primero el internista, y ya una vez que esté estable, dentro de lo que cabe en cada paciente, pues entonces siempre hacer una debridación y ver cuáles son los tejidos que quedan accesibles para poder hacer la reconstrucción. Lo que es bien importante es que el debridamiento tiene que ser agresivo, tiene que ser sumamente agresivo. Cuando hay una duda en el quirófano, en un tejido sobre quitarlo o no quitarlo, está fácil. Si hay duda, no hay duda, hay que quitarlo. Eso me lo enseñaron en mi entrenamiento, y definitivamente uno de los principales errores que tenemos como cirujanos comúnmente es decir, bueno, pero es que no hay que quitarle tanto, porque luego, ¿qué vamos a hacer? O sea, si está mal, punto. Aquí ya habíamos hecho la amputación del quinto dedo. Él no quería que se hiciera una amputación del cuarto dedo, pero pues como vemos hay muchísimos, ya está completamente todos los tejidos perdidos. Probablemente no lo sé en ese momento, pero probablemente tuvo osteomelitis, entonces decidimos también quitar el cuarto. Cerramos, ya después, bueno, él quiso demandar por haberle quitado el cuarto, etcétera. Bueno, obviamente no era factible porque pues teníamos las fotografías, los videos. Abajo no lo coloqué porque no se ve realmente, todo se ve que sale sangre, pero empujo, y se ve pus y pus y pus. Afortunadamente, pues trabajo con una internista, con una infectóloga que es súper buena, y sus chochos funcionaron, porque yo cuando entré, yo dije, madre mía, esto va a ser complicado, pero no, funcionó muy bien, respondió muy bien, lo estabilizó perfecto. Quitamos solo el quinto y el cuarto. El paciente iba más o menos caminando. Yo estaba esperando que no tuviera ya más infección para colocar entonces ya un injerto. También se tiene que hacer, obviamente, y es obligatorio para cualquier paciente diabético, un estudio de imagenología para ver cómo está su sistema vascular, arterial y venoso, ya sea una angiotac, angiografía, y ver si vamos a hacer una colocación de un injerto libre, de dónde nos vamos a agarrar para poder hacerlo. En este caso podría ser la tibial posterior, la tibial anterior, dependiendo. Pero bueno, antes de que pudiéramos hacer eso, él decidió terminar el tratamiento. De verdad era un paciente complicado. Él decidió terminar el tratamiento y se fue a ozonoterapia. Entonces, pues bueno, funcionó lo que le hicimos, no lo amputaron, él siguió bien, pero bueno, él ya decidió hacerlo con ozonoterapia y otro tipo de cosas. Y bueno, pues ese es uno de los principales problemas que hay a veces con este tipo de situaciones, ¿no? Hay muchísimos, es un problema complejo, necesita definitivamente tratamiento multidisciplinario, es un trabajo en equipo tremendo, y hay muchos tratamientos, y a veces no todos los tratamientos son
para cada paciente. Yo creo que en este paciente, si se hubiera hecho ozonoterapia de inicio, pues obviamente con la infección que tenía no hubiera funcionado nunca, y no solo eso, sino que también hubiera puesto en riesgo su vida. Este paciente ya iba para una sepsis, ¿no? Tremenda. Y bueno, cómo se deciden, cómo son las decisiones para los pies diabéticos? Se le evalúa siempre el estado vascular. Si es bueno, pues entonces se puede pensar en si se puede hacer un bypass o algo por el estilo. Si es posible, bueno, pues es una herida, se puede hacer un injerto, rehabilitación y se acabó. Si no es posible, es una herida muy compleja y entonces hay que ver si es hay que hacer una reconstrucción dependiendo de los tipos de colgajos que te requiera, con piel, con músculo, con fascia, y bueno, a veces hasta con hueso, ¿no? Y bueno, aún así, si eso no funciona, pues definitivamente, insisto, siempre hay que pensar, y el paciente tiene que tener claro que lo último, o sea, y siempre está presente, pues es la amputación. Este es un caso en donde podemos ver primero la debridación. Es bien importante, insisto, hacer el estudio sistémico, arterial y venoso. Hay que hacer una excelente debridación, ver los vasos de dónde lo vamos a tomar, ver cuál sería el injerto que es la mejor opción para él, y entonces pues se tienen buenos resultados, ¿no? Cuando hay una buena planeación quirúrgica. En el caso del linfedema, el linfedema es un problema que tiene muchísimos años. Tiene también muchísimos años intentando encontrar un tratamiento. Empezó con los angiólogos. Los angiólogos lo intentaron, después lo intentó este doctor que se llama Isao Koshima. Él está en Japón, es un cirujano plástico. Él tuvo éxito en tratar el linfedema y ha creado algunas técnicas especiales. La razón por qué al linfedema no se le considera microcirugía, sino supramicrocirugía, es porque son vasos arriba de 0.8 micras. Un vaso linfático, ¿qué es el linfedema, no? Primero, el linfedema pues es un exceso de linfa en los vasos linfáticos, que además después tienen extravasación secundaria, que es demasiada su colección. No es un edema, no ocasiona síndrome compartimental, funciona de manera diferente. Es una colección de líquido linfático, y uno de los principales problemas que tenemos además secundarios son las infecciones, porque el líquido linfático se encarga de llevar o de transportar todas las células de desecho, las bacterias, debris celular, etcétera. Entonces, cuando hay acumulación, a veces los pacientes llegan a tener infecciones. Este es el tipo de material que se utiliza. Es más pequeño todavía, más fino que para microcirugía, o más preciso. El tamaño de un cabello es de 100 micrones, el de una aguja de 10 ceros es más pequeña, y 50 micrones, o que es el de 12 ceros que se utiliza para supramicrocirugía, pues es más pequeño todavía. Entonces, definitivamente aquí el uso del microscopio es obligatorio, no se puede con lupas, y tiene que ser arriba de 12 por hacia arriba. Y no hay lupas todavía de 12 por. El linfedema, bueno, pues ya vimos que es la acumulación. ¿Cómo hacemos la cirugía? Bueno, pues la cirugía, de lo que se trata en realidad es de tomar uno de los vasos linfáticos que se encuentran adyacentes, y unirlo a uno de los vasos que están adyacentes también a la circulación, ya sea venoso o arterial, no importa. En la estadística a nivel mundial, el 30% de las mujeres con cáncer de mama después operadas presentan complicaciones del linfedema. También hay una clasificación. Algunas comienzan después de cargar algo pesado, otras comienzan después de algún golpe, de alguna caída, y algunas otras no refieren a haber hecho nada en específico, pero refieren que hay dolor, obviamente. No es síndrome comportamental, pero sí hay cierta compresión de los nervios. A veces es un dolor quemante, obviamente tipo neuropático. No pueden utilizar la misma ropa, tienen que utilizar otras tallas, pesa muchísimo la extremidad, ya no pueden comer, ya no les cuesta mucho comer, cargar, ya no tienen la sensibilidad fina para tacto, no pueden agarrar una cuchara, realmente cambia la vida, y llega un momento en el que ya no pueden trabajar, no pueden realizar sus ocupaciones. Entonces sí es un problema pues severo, porque no solo limita la capacidad funcional de los pacientes, sino también su calidad de vida.
¿Cómo lo notamos nosotros? Bueno, existe algo que se le llama una linfografía, que puede ser con IC-Flow o que puede ser con el Hamamatsu, que bueno, este es una explicación en animales, como se ve, se inyecta el verde de indocianina, y después de que se inyecta el verde de indocianina con el Hamamatsu, así se llama se puede ver, si vemos arriba, hay un aparato sobre donde se va colocando el verde de indocianina, que nos permite ver, y lo vemos del otro lado, cómo va subiendo. Este es un nódulo linfático y también nos mide los vasos linfáticos y vemos dónde se colocan, y eso nos permite hacer marcas en la piel. Dependiendo de las marcas en la piel es donde sabemos dónde están los nódulos y por dónde van, dónde podemos hacer las incisiones. Son incisiones pequeñas de 2-3 centímetros. De hecho, se pueden hacer con anestesia local. El paciente puede estar sedado o puede ser anestesia, dependiendo obviamente de la extremidad, pero puede ser incluso con local. Y aquí se ve, bueno, este es el caso obviamente de un animal para muestra, pero se ve el ganglio linfático con todo el territorio de los vasos. Ya es muchísimo más fácil marcarlo y muchísimo más fácil saber en dónde se va a hacer la incisión. Posteriormente se aplica algo que se le llama azul patente. El azul patente, una vez que se inyecta, nos permite iluminar los vasos linfáticos por dentro, porque a pesar de que el verde de indocianina nos permite verlos con el IC-Flow o con el Hamamatsu, una vez que se abre, todo sigue siendo transparente. Entonces, la manera de marcarlos es con el azul patente, ¿no? Y aquí vemos en la primera imagen como justo al lado de un vaso linfático tenemos un vaso de la circulación, ya sea arterial o venoso, no importa. La idea es pasar todo ese líquido que se está acumulando de la linfa hacia el sistema circulatorio, que haya un drenaje. Obviamente se hacen diferentes incisiones a lo largo de la extremidad inferior o superior para que haya diferentes puntos de drenaje. Aquí lo vemos, aquí vamos a poderlo mejor. Se hacen las incisiones. Se busca el vaso linfático, que en realidad son vasos también superficiales. Se corta y se lleva hacia la vena o hacia la arteria. Y de esta manera tenemos ya un drenaje, un vaciamiento de líquido linfático. En la exploración física, pues bueno, se toman varias medidas, diferentes niveles de la extremidad, y ahí se va decidiendo si va bajando o si va subiendo, dependiendo. Y bueno, estos serían los resultados. Se ve una disminución del diámetro del brazo. No llega a veces a ser idéntico a la extremidad contralateral, pero sí ayuda a la paciente a que sea funcional en su vida diaria y a que mejore su calidad de vida. Otra de las cosas que se están haciendo son trasplantes o transferencias de nódulos linfáticos hacia la pierna o hacia el brazo, dependiendo de la extremidad que tenga el linfedema, y se une arteria, vena y vaso linfático. O para que tengan aporte sanguíneo y para que tengan, obviamente, también retorno sanguíneo y para que sirvan como motor, que finalmente los ganglios linfáticos son una especie de bombas o de motores que nos ayudan a drenar más fácilmente, y se ha tenido muy buenos resultados con el trasplante de los ganglios linfáticos. Ha habido una reducción, dependiendo de diferentes artículos en diferentes países, de 4 centímetros, de 6 centímetros, generalmente algunos ya lo manejan por porcentaje, pero lo importante es que hay una reducción y que el paciente realmente refiere que mejora su calidad de vida y que se vuelven productivos en su vida diaria, no son tan dependientes. La idea de hacer una cirugía reconstructiva en todos sus aspectos es que el paciente sea lo más independiente posible. Y bueno, en el caso de mano puede ser tan fácil como una fractura, o puede ser tan complicado como una quemadura, o como una herida cuando meten las manos en los motores o en las trituradoras, y bueno, llegan a ser lesiones tremendas. Pero en este caso, que parece ser una fractura simple, llego a quirófano y me dice la cirujana, me refiere el anestesiólogo que por qué le vas a colocar una placa si eso se puede tratar con clavillos. Y como, ¿por qué quieres utilizar un bocho si puedes tener un Ferrari? ¿No? Me acuerdo que eso fue lo que le dije.
funcionan bien los clavillos, pero uno de los principales problemas y que son importantes para todos en la extremidad, pues es el movimiento, es regresar todos los arcos de movimiento que tiene cada uno de los dedos. Cada dedo tiene su función y el quinto dedo lo que hace es ayuda a, a mantener más carga. Probablemente si fuera una lesión más grave, bueno, el quinto dedo no sería tan importante, pero la idea es tener una función al 100. Este es un paciente de 16 años y pues la idea es regresarlo a su vida como estaba, ¿no? Y pues con la menor cantidad de secuelas posibles. Un problema de clavillos, inmovilizaciones, etcétera, pues es que entre más retarde la rehabilitación, más artrosis se ocasiona en las articulaciones y más problemas secundarios tenemos después para rehabilitar, para movimiento. Muchas veces los pacientes no cooperan en la rehabilitación por el dolor y también entre más inmovilización tengamos, pues más dolor hay, más artrosis, más dolor, menos cooperación y más secuelas. Entonces, bueno, lo ideal es movilizar lo más pronto posible, pero para esto necesitamos hacer una muy buena osteosíntesis y que la fractura quede estable, ¿no? Sin comprometer obviamente la articulación. Sería diferente si fuera una fractura donde la articulación está comprometida. Y hay cosas muy simples también que después se complican. Esta es una paciente femenina, de 45 años aproximadamente, enfermera, y es un dedo en gatillo. Refiere a haber iniciado hace 6 meses, ya no puede extender el dedo al 100 y bueno, pues llega para que se libere el dedo en gatillo. Algo que es muy sencillo, a veces cuando se dejan por mucho tiempo un problema, pues los problemas continúan, ¿no? Las lesiones de este tipo siguen avanzando, siguen empeorando y a veces dejan este tipo de marcas. En el tendón ya había eso que se ve como un pinzamiento o algo, yo no lo pincé. Es ya la lesión que había dejado la polea al tener ya el tendón tan presionado. Insisto, ella ya no podía tener la extensión del dedo pulgar al 100. Y entonces, obviamente, para cuando liberamos la polea, que había que extender el dedo, pues ya la piel ya no nos daba porque ya había tenido también una contracción. Y bueno, ahí le colocamos un injerto, un colgajo pequeño de piel. Pudo haber sido vascularizado, hay muchas opciones. Pero bueno, esta fue la que decidimos en ese momento. Y también es bien importante, hay veces que también es importante ver bien las estructuras. A mí me gusta hacer heridas pues un poquito grandes porque me gusta ver bien las estructuras. Muchas veces se confunde el nervio, que es la primera imagen que tenemos, y se corta o se libera en vez del tendón. Entonces hay que tener mucho cuidado, yo prefiero liberarlas, verlas bien, y cosas que parecen tan sencillas requieren también de procedimientos de reconstrucción, ¿no? Entonces, bueno, pues hay muchos otros ejemplos, pero básicamente esto es cirugía ortoplástica, cirugía de reconstrucción de extremidades. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. A ver, doctora, ahora la vemos muy oscura. Ay, se fue la luz. Un segundo. Bueno, ¿ahí me escucha, doctora? Sí, perfecto. Bueno, muy bien. Definitivamente que la cirugía ortoplástica pues ofrece una serie de posibilidades misceláneas para una multiplicidad de padecimientos agudos, crónicos, de complicaciones, y definitivamente pues va a mejorar la calidad de vida con la filosofía de que pues no sea una cirugía mutilante. Ese es, creo yo, que es parte de la filosofía. Y según lo que yo entiendo y lo que usted ha explicado tan bien, yo diría que a lo mejor el as bajo la manga, el brillante que hay que pulir es el plan quirúrgico. Sí. O sea, como no es una cirugía de urgencia generalmente, pues uno puede elaborar un plan quirúrgico
de acuerdo a las circunstancias de cada paciente y objetivos muy claros, sin tratar de inventar nada. Y yo creo que tratar de respetar el plan quirúrgico, porque siempre hay incidentes o cosas inesperadas ahí en el momento de la cirugía. Pero no sé, ¿usted qué me podría contestar de eso? Pues sí, la mayor parte de las veces son cirugías que siempre tenemos que entrar con un plan B, un plan A, un plan B y hasta un plan C. En el caso de las cirugías oncológicas, a veces no sabemos qué tanto se va a llevar el oncólogo. Obviamente tenemos una idea por las resonancias, por el TAC, y eso nos permite planear, pero hay veces que se llevan muchísimo más, ¿no? Entonces hay que estar preparado para saber de dónde se va a tomar los colgajos, y también es importante que el paciente sepa qué se le va a tomar, de qué se le va a tomar, para después no tener pues ningún problema, ¿no? Y que esté consciente. Muy bien, el doctor Luis Neri es anestesiólogo, quiere hacer un comentario o alguna pregunta. Adelante, Luis. Muy buenas noches, felicidades, doctora. ¿Sí me escucha, doctor Lara? Sí. ¿Sí me escucha? Perfecto. Quiero comentar o aportar algo a la cirugía de la doctora. Yo como anestesiólogo he observado que los pacientes operados de extremidades inferiores o superiores, usando un bloqueo, en el caso de extremidades superiores, un bloqueo interescalénico, o en el caso de miembros inferiores, un bloqueo lumbar, con anestésicos locales, podemos aprovechar las bondades de estos últimos medicamentos. La bondad de estos medicamentos es que causan vasodilatación y son antitrombóticos. Entonces, se pueden usar a través de un catéter implantado para poder darle, como dice la doctora, que su cirugía tenga éxito. Y se puede usar estos bloqueos por 3 a 5 días, siempre vigilando que no vaya a haber infección a nivel de los catéteres. Me gustaría saber si la doctora, sus anestesiólogos o en la terapia intensiva intermedia donde ella está laborando, están usando este tipo de terapias para darle más seguridad y éxito a la cirugía de la doctora. El anestesiólogo con el que trabajo es anestesiólogo intensivista, y trabajo con él y trabajo con otro que tiene una subespecialidad en cardiología, y generalmente yo les dejo a ellos la anestesia, ¿no? Completamente a ellos. A lo mejor no debería, pero así como prefiero que no se metan en los clavos ni en cómo decidir cómo hacer la osteosíntesis, confío totalmente en ellos, pues porque yo confío en que son gente muy preparada, ¿no? Insisto, uno es anestesiólogo intensivista y el otro es cardiólogo, bueno, anestesiólogo cardiotorácico. No Sí, sé si lo utilizan. No sé si utilizan algo en específico. Si hacen bloqueos interescalénicos, sí. Sí los hacen. Sí, es únicamente, doctora, un aporte únicamente Sí. conocimiento. Yo tengo 30 años como anestesiólogo, pues he caminado mucho también la terapia intensiva, tengo subespecialidad en terapia intensiva. Es únicamente porque usted forma parte de un equipo quirúrgico anestésico. Sí. Entonces, siempre es muy bueno, siento yo, en los casos clínicos que usted tenga, ¿verdad? La participación de todo su grupo y ver qué vamos a hacer, usted como quirúrgica, los anestesiólogos, cómo vas a manejar esto. O sea, somos un grupo unido y así debe de ser siempre. Y siempre yo le digo con toda sinceridad, los bloqueos son muy bonitos y le van a dar mucha ayuda a la vitalidad de esa parte de que está usted tratando, está usted interviniendo, y créame que el éxito es de todo el grupo. Sí, definitivo. Gracias, doctor. De hecho, para los nervios es donde sí me importa más. Es que sí hay varias técnicas. Por ejemplo, para los nervios no pueden utilizar relajante si vamos a hacer estimulación intraquirúrgica, porque obviamente si utilizan relajante, pues ya no sirve de nada, ¿no? No puedo hacer la estimulación. El quirófano tiene que estar caliente, no puede estar en temperatura fría como habitualmente sucede, porque en efecto hay una vasoconstricción de los vasos. Entonces, generalmente tiene que tener una colchoneta caliente. Se utilizan, bueno, nosotros utilizamos muchos líquidos. Utilizo heparina en solución, obviamente no inyectada, únicamente para irrigar, etcétera. O soluciones tibias también para irrigar los vasos. Eso ayuda muchísimo al aporte sanguíneo de flujo, pero sí voy a estar más en contacto con ellos.
Sí, doctora, es muy bonito eso. Yo le digo que incluso un cirujano plástico aquí en Veracruz estaba usando sanguijuelas para la cirugía de manos, ¿no? Acá, y le quedaba, estábamos experimentando y créanme que con las sanguijuelas ocasionaba, no, algunas sustancias vasodilatadoras tenían y le ayudaba mucho las sanguijuelas. Lo que pasa es que las sanguijuelas se utilizan cuando hay, por ejemplo, congestión venosa, cuando los colgajos tienen diferentes tipos de complicaciones, ¿no? Y una de ellas a veces llegan a tener congestión. Y las sanguijuelas, en efecto, se han utilizado desde hace muchos años y son muy buenas para la congestión y también para la trombosis porque tienen un factor antitrombótico. Sí, muchas La gracias, doctora, muy saliva amable. La saliva tiene un factor antitrombótico. No, al contrario, doctor. Gracias. Muy amable y muy bonita plática, doctora. Muchas Gracias. gracias. Muchas gracias, doctor Neri. Yo quiero comentar también acerca de lo que dijo el doctor Neri. Y es una cuestión filosófica porque definitivamente, por ejemplo, en Estados Unidos hay hospitales que todos los días están operando cirugía de corazón. Y una parte del éxito de la cirugía de corazón es la preparación en la que el equipo quirúrgico está involucrado y hacen un plan, y después un plan de cirugía que operan todos los días el mismo equipo, no cambian personal, y después lo que es la post-cirugía, los cuidados intensivos, los cuidados intermedios, y por esa situación tienen niveles altísimos de porcentajes de éxito. Específicamente el Texas Children's Hospital, por ejemplo, hablando de este tipo de filosofía de equipo quirúrgico. Con respecto a las sanguijuelas tienen un efecto desde la Edad Media, que se utilizaba ahí en las guerras, y después se fue estudiando un poco por los ingleses acerca de los efectos benéficos para los trastornos de la microcirculación y algún tipo de infecciones anaeróbicas, sobre todo. Entonces, no es algo nuevo, ya es bastante viejo. Lo que pasa es que como que nos resistimos mucho a su uso por múltiples razones, pero es una opción también. Entonces, nada más quería comentar eso. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario. Doctora, algo que usted quiera agregar, porque realmente es apasionante este tema que usted ha tocado, es apasionante. A mí me vienen una serie de ideas, una serie de reflexiones, porque pues a mí me encantaría ya no ver pies diabéticos. O sea, el pie diabético realmente es el trofeo de haber hecho las cosas mal. O sea, si se hubieran hecho bien, no hubiera pie diabético, ¿no? Y en Veracruz tenemos diagnósticos muy tardíos, generalmente en fase de complicación. Afortunadamente, cada vez vemos menos pie diabético, pero también vemos que en las rancherías y en ciudades intermedias vemos pacientes postraumatizados que quedan con alguna lesión y se resignan a que pues así quedaron y ya no tienen una opción, no se dan la oportunidad o no tienen la información para que tengan esa oportunidad de mejorar su calidad de vida con una rehabilitación, una cirugía ortoplástica que les brinde esa posibilidad. ¿Qué piensa usted, doctora? Pues la realidad es que se requieren muchos años de entrenamiento. Hay muchas opciones para diferentes tipos de lesiones, para diferentes tipos de traumatismos, pero también hay que encontrar un lugar y pues alguien que esté entrenado, ¿no? Parece que estamos entrenados a veces para todos, pero por eso hay tantas subespecialidades, cada quien conoce su parte y cada quien domina esa área. Tenemos que hacer un trabajo multidisciplinario, pero el recorrido que hay para entrenarse bien en algo, pues es tremendo, ¿no? Entonces, la mayor parte de lo que sucede, desgraciadamente aquí en México, es que por las situaciones que sean, tendemos mucho a amputar, mucho. Sale más barato, son menos complicaciones, no hay personal entrenado, es muy complejo, obviamente es una problemática
compleja, pero obviamente también tener pacientes sin función de extremidades a la larga es muchísimo más complejo, ¿no? Es una carga social muy grande y bueno, obviamente para los familiares o para la gente cercana es tremenda. Un paciente al que se le regresa la función, se le regresa la capacidad de vida, generalmente los pacientes que llegan ya sea de nervio o en cáncer o con cáncer, en donde hay capacidad de reestructurar la función. Los pacientes al principio, insisto, llegan deprimidos, las mujeres ya no se maquillan, no se arreglan, se ve desde su manera de vestir, comienzan a rehabilitarse, comienzan a ver la mejoría, terminan las carreras, como el caso de este chico, se casan, tienen hijos, regresan a su trabajo. La satisfacción de poder hacer algo para regresar la función de extremidad y mejorar la calidad de un paciente es inmensa, es inmensa. Entonces, pues sí, hay que hacer más sobre la reconstrucción. Bueno, yo creo que lo primero que tendríamos que hacer, siento yo, como personas, cada uno de nosotros, es difundir, que la gente se entere, hacer una difusión que esto existe y que es real. No solamente los médicos, sino la gente común y que busque una oportunidad, porque por desgracia estamos en un país en que la gente que toma las decisiones de salud no son de salud, sino de enfermedad. Nosotros tenemos una secretaría de la enfermedad, no de la salud. Y hacemos algo muy breve de lo que es la prevención. Generalmente nos pasamos la mayor parte y presupuesto y todo en cuestiones de tipo hospitalario y de atención y dejamos muy al último, con muy poca visión, la rehabilitación. Entonces, ojalá que la gente que tiene el poder, los jóvenes que vienen apretando, y no hablo de la clase política que está tan desprestigiada, pero debe de haber alguien que salve, ¿verdad?, lo que es un sistema de salud y que tenga otra visión dándole prioridades a la medicina preventiva, claro, la medicina de atención en todos los niveles y también la medicina de rehabilitación. Y creo que hemos empezado bien en Médicos Unidos al dar esta difusión que cuando la subamos a las redes seguramente será muy importante para que la gente se vaya enterando de esta posibilidad de mejorar la calidad de vida. Doctora, muchísimas gracias. Ha sido una excelente plática, me deja muy inspirado y seguramente a muchos más también. Y con esto damos por concluida la videoconferencia del día de hoy en Médicos Unidos. Muchas gracias a todos.